¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de modalizar en homeopatía. Modalidad significa modo de ser o manifestarse de algo. Modalizar quiere decir que vamos a detallar el síntoma o los síntomas que tiene el paciente, hacerlos suyos, digamos. Mi gastritis no va a ser igual a tu gastritis, ni a la gastritis de tu papá, de tu mamá, de tu paciente, de tu hijo, etcétera. Son totalmente diferentes. Y esa es la gran ventaja o la gran diferenciación en homeopatía. Justamente el encontrar cómo es tu síntoma para definir o encontrar el medicamento homeopático que tiene un síntoma o manifiesta un síntoma semejante al que tú estás presentando. Entonces, para esto nos ayuda el conocer la gama de posibilidades que tenemos para modalizar. Vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas, por ejemplo, es en la parte anímica, emocional, mental. ¿Qué quiere decir? Aquellas emociones. Pero no solamente es sentirte, por ejemplo, triste. Tenemos también que analizar la situación del paciente. Si el paciente acaba de perder un ser querido, es natural que se sienta triste. Entonces, no podemos considerarlo como un síntoma. Consideramos un síntoma mental, emocional, anímico, cuando tiene o es resultado del deterioro de la salud del paciente. Cuando, por ejemplo, nos dice, es que yo antes era bastante dinámica, alegre, me gustaba salir, etcétera, etcétera, y ahorita me he vuelto apático o me he vuelto triste, no tengo ganas de ver a nadie, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense qué interesante, vamos a verlo en el sistema. Vamos a ver, por ejemplo, hay medicamentos, quiero estar solo, ¿sí? Entonces vamos a poner estar solo. Lo podemos poner en una sola frase porque normalmente lo vamos a encontrar así. Entonces vamos a poner, por ejemplo, estar solo y mejora. Mejor, mejora, mejoría, ¿sí? Si buscamos los síntomas, vamos a ver 4 sustancias que van a mejorar estando solos. Verificamos, por ejemplo, en la materia médica, cómo nos dice y nosotros tenemos que verificar, siendo un síntoma mental, primero que nada que sea de tipo mental y luego que la descripción en la patogenesia nos diga efectivamente que lo que quiere es estar solo. Acá te habla de que en este medicamento Aloxan te dice deprimido, quiere estar solo y está mejor cuando está solo. Entonces, esto es un medicamento que nos pudiera servir. Vamos a ver un segundo. Coca. Verificamos igual en síntomas mentales y de eso. Por eso se aísla y prefiere estar solo y mejor aún en la oscuridad. Entonces, vemos cómo hay medicamentos que mejoran al estar solos, como en un momento dado el paciente. O también puede haber algún paciente que diga, no, es que yo no puedo estar solo. Empeora, agrava. Vamos a buscar. Buscamos síntomas y ya automáticamente van a aparecer otros. Aquí lo interesante, vamos a ver, por ejemplo, Josiamus, verificamos en mentales, está lleno de miedos de estar solo, hay un constante e intenso deseo de compañía, está peor estando solo, ¿sí? Es muy importante cuando logramos esa engrane entre los síntomas del paciente y los síntomas del medicamento, vamos a tener unos resultados extraordinarios. Y ese es el chiste de la modalización. Otra manera de modalizar son los deseos y aversiones alimenticias. Igual que con la parte anímica, no se trata nada más de, ay, me gusta, ¿no? O no me gusta, sino tiene que tener un efecto en la persona. O sea, cuando como pan, me siento mejor. Es más, cuando estoy muy estresado, como pan. Entonces, como deseo o aversión, podemos, y hacemos el otro ejemplo si quieren. Vamos a poner, por ejemplo, pan. Y acá vamos a poner que busque específicamente pan, porque bueno, hay muchas palabras que contienen esas 3 letras. Y vamos a poner deseo.
Si nosotros damos buscar síntomas, van a ver que aparecen 20 sustancias que tienen este deseo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, varita muriática. Acá tenemos que verificar que sea en deseo y aversiones, en donde aparece. ¿Por qué? Porque dentro de la materia médica vamos a encontrar también medicamentos que dice diarrea cuando come pan, ¿sí? Pudiera ser, si es el caso del paciente, pero cuando es una cosa muy general, entonces vamos a buscarlo dentro de deseos y aversiones. Y en este caso, por ejemplo, varita muriática dice deseo de pan, y no solamente eso, sino que te lo especifica aún más. Deseo de pan duro y seco, por ejemplo. Vamos a ver otro. Mercurio. Mercurio solubilis tiene deseos de pan, pero también puede ser de pan con manteca, o de pan solo o de manteca sola. Entonces, esto es lo interesante y lo bonito. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver si hay medicamentos que tengan aversión al pan. Y así como habíamos puesto pan, ahora vamos a poner aversión. Le damos buscar síntomas y, por ejemplo, la quina es un medicamento, vamos a verificar deseos y aversiones, aversión a las grasas, a la manteca, a la cerveza, al pan, a la carne, etc. Entonces, vean cómo los medicamentos cambian, así como el síntoma del paciente. No es lo mismo que me haga bien comer pan, o sea, que cuando esté nerviosa necesito comer pan para sentirme mejor, o que cada vez que como pan me pongo mal, ¿sí? Es más, incluso olerlo me pondría mal, ¿no? Entonces vean cómo acá otro medicamento, Calicarbonicum, tal cual, aversión al pan, al pan negro, o sea, la materia médica, y eso es lo bonito de buscar en las materias médicas y no en los repertorios que son diccionarios, es el grado de detalle que podemos encontrar. Insisto, cuando hacemos ese engrane de ese detalle descrito en la materia médica con lo que nos está diciendo el paciente, los resultados son maravillosos. Y no solamente maravillosos, sino duraderos y rapidísimos, tal como lo decía Hahnemann en el organón, ¿no? La homeopatía funciona de manera suave, rápida y permanente, cuando podemos modalizar correctamente. ¿Qué otras maneras de modalizar o qué otras formas de encontrar estas modalizaciones? Hay una que le llaman ritmo y que se refiere a periodicidad. No sé, por ejemplo, cada 3 días, cada semana, puede ser también cada mañana, cada vez que necesita resolver algo, cada vez que llega el verano, el invierno, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner tal cual, vamos a hacer un ejercicio, vamos a poner tal cual periodicidad para ver qué medicamentos tienen periodicidad en sus síntomas, como generales, insisto. Ahorita estamos viendo la manera de modalizar estos generales. Vamos a acabar con un ejercicio rapidísimo modalizando un particular. Entonces, cuando buscamos síntomas, entonces, por ejemplo, encontramos 47 sustancias que pueden tener periodicidad. Vamos a ver esta primera, cedrón. Lo tiene como particular. Miren, tienen como particulares escalofríos, pero como generales también tiene. Su gran característica es la infalible y exacta periodicidad horaria con la que aparecen sus síntomas. Entonces, cuando nos llegan este tipo de pacientes en donde esto es muy notorio, ese es un medicamento que tenemos que considerar. Claro, siempre también hablamos de totalidad sintomática, entonces tenemos que verificar que los demás síntomas que tiene el paciente también lo tenga. Vamos a ver otra manera de modalizar. Pueden ser cuestiones ambientales, o sea, mejora o empeora con presión atmosférica, cuando llueve, con las tormentas, con la humedad, ¿sí? Todas estas modalidades, acuérdense, son mejora o agrava o empeora, ¿sale? Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con estos ambientales y vamos a hablar, no sé, de que mejora a la orilla del mar. Entonces vamos a poner orilla, mar, vamos a especificar mar para que no se vaya con otras palabras y vamos a poner mejor. Entonces vamos a ver
qué medicamentos o con qué medicamentos el paciente crea esta mejoría a orilla del mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos Medorrhinum, que tiene en generales, o sea, sí o sí, está mejor a orillas del mar. Todos sus trastornos mejoran y desaparecen o estando a orilla del mar. Y también tiene síntomas particulares, como lo podemos ver aquí. Vamos a ver si hay otro medicamento. Psicótico, que ese es un nosode. Fíjense, también tiene particulares y también tiene generales, mejor a orillas del mar. Entonces, vean, vamos a verificar si hay medicamentos que empeoran estando a orillas del mar. Vamos a poner peor orilla del mar. Y bueno, también podemos encontrar medicamentos, Natrum sulfuricum, verificamos, acá hay particular, este es solamente particular. Este medicamento serviría cuando la persona tiene asma y empeora cuando está a orillas del mar. Específicamente, este es un particular, insisto. Cuando, por ejemplo, vamos a ver otro, magnesia muriática, en generales tiene peor por el reposo a orillas del mar o por un baño en el mar. Entonces, vean la maravilla del trabajo que hicieron todos estos doctores en la historia para podernos especificar todos los síntomas que pudieran presentarse y que se pueden solucionar con determinado medicamento. ¿Qué otra manera de modalizar tenemos? Posición. Mejoras o agravas acostado, parado, inclinado, doblado en dos, como por ejemplo el colosintis. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner acostado. ¿Sí? Vamos a hacer las dos opciones. Acostado, me siento mejor. Entonces le damos la búsqueda. Por ejemplo, el fósforo te lo saca en primer lugar. Vamos a ver, tiene particulares en donde mejoras acostado. Tiene la mayoría, miren, tienen muchos particulares, ¿ok? Acá habíamos puesto mejora, ¿no? Ok, mejor, fíjense qué interesante. Te pone agravación acostado. Dices, ay, ¿y por qué salió si pusimos mejor? Mejor acostado del lado derecho. Entonces, este es el grado de detalle que podemos encontrar en la materia médica. Hay posibilidades que el paciente cuando se acuesta se siente mal, pero cuando se acuesta del lado derecho mejora. Y a ese grado de detalle podemos llegar. Vamos a ver otro medicamento que mejora belladona, por ejemplo. Dice particulares, vamos a saltarnos los particulares. Generales, mejor parado si la mano apoya en el sitio afectado o doblando esa parte, acostado sobre el vientre. Apoyando contra algo y por el calor. Entonces, mejor acostado sobre el vientre, ¿sí? Vamos a ver ahora medicamentos, y bueno, tienen 250 sustancias. Vamos a ver, por ejemplo, aquel que empeora o agrava. Ponemos acostado agrava. Y, por ejemplo, te reacomodas todas las sustancias. Tenemos 48 sustancias. Vamos a buscar Naja tripudians. Tiene particulares, generales. Agravación o aparición de síntomas de noche caminando acostado del lado izquierdo. Entonces, fíjense qué interesante y qué detalle, ¿no? El fósforo vimos que puede mejorar acostado del lado derecho y el Naja tripudians es un medicamento que en generales va a mejorar acostado del lado izquierdo. ¿Qué otras maneras de modalizar tenemos pensando en características locomotoras? Mejoro o agravo caminando, descansando, en movimiento, saltando, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner, no sé, mejora por el movimiento, entonces movimiento y vamos a poner mejora. 53 sustancias. En primer lugar, Medorrhinum. Insisto, como estamos viendo generales, vamos a buscar no síntomas particulares, sino generales. Y por ejemplo acá
en generales te dice peor durante el día, va mejorando hacia el anochecer por el menor movimiento, ¿ok? Este, por ejemplo, no es un medicamento porque estamos buscando medicamentos que mejoran. Vamos a ver el segundo, Rus toxicodendron. Y acá dice, la gran característica general de Rus está constituida por una particularísima modalidad de sus dolores. Se agravan al comenzar el movimiento, después de estar quieto, van mejorando a medida que el movimiento prosigue. Entonces, de ahí es la importancia de analizar, insisto, los párrafos de la materia médica, ¿sí? Para poder verificar que efectivamente se parecen al de nuestro paciente. Vamos a poner peor o agrava por el movimiento para verificar sustancias, y pulsatilla, por ejemplo, sale en primer lugar, verificamos. En generales, esta característica está en directa relación con su agravación al comenzar los movimientos, su mejoría al continuarlos y en general su mejoría por el movimiento, sobre todo en la parte afectada. Entonces, cuando nosotros logramos esta capacidad de modalizar, también se nos va a hacer mucho más sencillo encontrar el medicamento. Hay otras características que nos pueden servir, por ejemplo, también le llaman emuntoriales, que son aquellos líquidos que en un momento dado salen de nuestro cuerpo, orina, defecación, sudor, cuando tenemos catarro, cómo mejoras o cómo empeoras. Hay medicamentos que mejoran, por ejemplo, al orinar. Vamos a hacer el ejercicio solamente de la mejoría, por ejemplo, orina, y vamos a poner mejor Gelsemium, por ejemplo, generales, insisto, no particulares porque estamos buscando esos generales. Acá no tiene generales, pero fíjense, tienen mentales y dice, hay una marcada confusión, aturdimiento, estupor, torpeza, etcétera, y mejora orinar profusamente. Entonces, pudiera ser un síntoma que identifiquemos en nuestro paciente. Ignacia Mara, en general es tal cual, mejora con los cambios de posición, acostándose sobre el lado dolorido y por una abundante emisión de orina pálida. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que empeora o agrava. Así como hay medicamentos que mejoran, hay medicamentos que se sienten mal. Vamos a poner peor por la orina. Cantaris es uno de los medicamentos, buscamos el general. Peor por beber, por agua fría, por café, antes de orinar, orinando y después de orinar. Entonces, esas son las especificaciones que son importantes identificar. ¿Cómo modalizamos? La verdad es que es muy útil pensar en el qué, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Cada vez que el paciente nos dice algo. Por ejemplo, llega un paciente y nos dice, tengo dolor de cabeza, que en la materia médica, por ejemplo, se dice cefalea. Entonces, si nosotros solamente buscamos cefalea, vamos a buscarla, cefalea, ¿ok? Nosotros buscamos un síntoma y vamos a encontrar 740 sustancias que tienen cefalea. Digo, es prácticamente todos los medicamentos homeopáticos tienen o cefalea o migraña, ¿sí? Entonces, necesitamos, ya identificamos el qué que más le molesta a la persona. Ese síntoma particular hay que modalizarlo. Entonces, ¿dónde le duele? No, pues que me duele toda esta parte de la frente. Entonces, en el mismo grupo en donde buscamos ese síntoma, porque ese síntoma lo estamos modalizando, vamos a poner, por ejemplo, frontal, ¿sí? Ok, ¿cómo le duele? ¿Sí? ¿Cómo sientes ese dolor? Me duele la cabeza, pero es que hay pulsante, hay taladrante, hay paroxístico, hay constrictivo, hay terebrante, hay ardiente, ¿sí? Y nos dice la persona, no, siento como que me pulsa, pum, pum, pum. Bueno, entonces vamos a poner pulsa, porque puede ser pulsante, pulsativo, pulsar, ¿ok? Y ¿cada cuándo te duele? No, todas las mañanas amanezco con ese dolor. Entonces, fíjense qué diferente
manera de analizar lo que siente el paciente. O sea, ya no es nada más me duele la cabeza. Eso no nos sirve en homeopatía. Es qué te duele, cómo te duele, dónde te duele, cuándo te duele, ¿sí? Y podemos seguir preguntando, pero vamos a dejarlo así. Si nosotros buscamos síntomas, automáticamente, imagínense, de una gama de 740 sustancias ya nos lo cierra a 3, ¿sí? Entonces, con esto nos damos cuenta de cómo es importante esta modalización. Aún teniendo ese síntoma en específico bien modalizado, se recomienda que veamos concomitantes con qué otros síntomas pudieras tener o presentarse. A lo mejor el paciente nos dice, no, pues nada, pero busquemos también mentales y generales, aquellos que estaban, de los que estuvimos hablando hace un momento. Entonces, por ejemplo, a lo mejor esta persona te dice lo que decíamos al principio, ¿no? Pues tengo este problema ya desde hace determinado tiempo. La verdad es que era alguien yo bastante activa, alegre, etcétera, pero últimamente me he sentido triste. Podemos ponerlo tal cual como triste, ¿sí? Puede ser tristeza, puede ser triste, ¿ok? Y preguntamos con qué se siente mejor, con qué se siente peor, hay algún medicamento, hay algún, comida o alimento o bebida que le cause alguna aversión. No, pues fíjate que el café me pone mal, incluso si tomo café me puede alborotar el dolor de cabeza o hacer que me duela. Entonces ahí es algo que afecta, es algo que le está provocando una situación en su salud. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aversión, café. Y en modalidades de mejoría o de agravación, la persona nos dice, no, me siento mejor estando quietecita. O sea, no me quiero ni mover, por ejemplo. Entonces vamos a poner mejor con reposo, ¿sí? Entonces vean cómo ya ese me duele la cabeza se transformó en qué, cómo, cuándo, dónde, generales, mentales, aversiones, ¿sí? Ya tenemos una fotografía mucho más clara del paciente, mucho más específica. Si nosotros le damos buscar síntomas, automáticamente entonces nos aumenta a unas 323, pero ojo, ¿qué medicamento tiene la mayoría de los síntomas que nos dijo? Espigelia antelmíntica sale en primer lugar y miren, tiene todos, tiene la tristeza, tiene la mejoría en reposo, tiene la aversión al café y tiene la cefalea tal cual como nosotros le dijimos, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, verificamos, porque siempre hay que verificar, tenemos cefalea neurálgica violenta y bueno, pues te hace toda una caracterización, te dice irradiando a la región frontal, eso está bueno, con sensación pulsaciones, peor de mañana. Entonces, vas encontrando específicamente lo que el paciente te va diciendo. Obviamente tienes otras características de la cefalea que puedes verificar con el paciente y si a lo mejor, seguramente además, no tiene todas esas características, ya las que él te dijo son semejantes o ella te dijo son semejantes al medicamento, por lo cual ya es un medicamento que podemos entender que nos puede funcionar. Vamos a ver aversión al café y al humo del tabaco en deseos y aversiones, cuadra. Mejor acostado sobre el lado derecho con la B, en reposo, cuadra. Tristeza, desaliento, descorazonamiento, nos da más características, peor al anochecer, tendencia incluso al suicidio. A lo mejor el paciente no tiene esto, no ha llegado a esto, por lo que no vayan a descartarlo porque dicen, no, pues este no se quiere suicidar. No, acuérdense que es semejante, ¿sí? Entonces vemos que espigelia antelmítica tiene ese particular modalizado con sus mentales y generales. Entonces es un medicamento que podríamos prescribir perfectamente bien, quizá empezando a la 30 centesimal, ¿sí? O si los dolores están muy presentes, empezando a la 6ª centesimal y luego irle subiendo conforme vamos viendo la mejoría, en potencia me refiero, ¿no?
¿Qué otros medicamentos tenemos? Por ejemplo, el Fosforicum acidum, pero miren, tiene el mental, tiene la modelización de mejor en reposo, tiene la versión al café, pero no tiene el particular. A lo mejor y seguramente el Fosforicum acidum tiene cefalea. Vamos a verlo. Si nosotros buscamos dentro de Fosforicum acidum cefalea, vemos que sí la tiene. Tiene presión en la cabeza, cefalea intensa, con sensación de aplastamiento y más en el vértex. Entonces, aquí ya hay una diferencia. ¿Pudiera servir? Sí pudiera servir, pero el más semejante es la espigelia porque tiene el síntoma particular tal cual, ¿sí? Cefalea de mañana, pues sí, agrava en las mañanas. Cefalea de los escolares y estudiantes. Te da unas características que, insisto, puede servir como medicamento, pero el más semejante acabamos de ver que es la espigelia antelmíntica. Características, quiero que me busques este síntoma particular modalizado, porque es el más importante, digamos, ¿no? Le damos buscar síntomas y entonces te va a poner esas tres sustancias: la espigelia, la laquesis y la Venus mercenaria, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a elegir? Porque las tres tienen así tal cual el dolor de cabeza. Bueno, si tengo también mentales, si tengo generales, si tengo la versión, pues entonces ese es el medicamento. La laquesis, por ejemplo, tiene el dolor de cabeza tal cual, pero ni tiene tiene tristeza, por ejemplo, pero no tiene ni la versión al café ni la mejoría con el reposo. Entonces dices, bueno, y la Venus mercenaria tiene tal cual el síntoma particular, pero no tiene ni la tristeza, que es el síntoma mental, ni el general, que es la mejoría con el reposo, ni la versión, que es la versión al café. Entonces, así es como vamos modalizando los síntomas del paciente y cómo vamos a tener los mejores resultados en homeopatía. Recuerden que cualquier duda, comentario, nos pueden mandar un mensajito en comentarios. Y bueno, si les gustó el video, si nos dan me gusta, les voy a agradecer. Y cualquier cosa, homeopateando.com. Muchas gracias.